por asistir, porque sí que creíamos que era importante que esta primera pues la dieran desde el Ministerio de Igualdad, desde la Dirección General. Por lo tanto, gracias Jesús y gracias a la Dirección General por estar aquí. Va a presentar las jornadas y va a hacer las preguntas Liber, que es la responsable de Juventud de la Federación. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Me ha encomendado Marín que presentase yo a Jesús y que le hiciera varias preguntas, con lo cual, lo primero, darle las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y con nosotras. Jesús generó la NASPA, es consejero técnico de la Delegación General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, es expresidente de la Federación FLGTB y activista LGTBI, especialmente en el ámbito educativo desde hace más de 25 años. Y además también desde hace muchísimos años es afiliado a Comisiones Obreras. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Liber, ¿qué tal? Y todo el mundo. Pues bueno, si quieres empezamos con, o quieres decir algo primero. Sí, bueno, primero quiero pues agradeceros, como no puede ser menos, agradeceros que hayáis contado conmigo y con la Dirección General. Es un placer, por supuesto. Os quiero mandar un beso, un abrazo muy afectuoso de la Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, de Botije Rodrigo. Ella no podía estar, pero sí que me ha encomendado que os dé, como digo, muchos besos y abrazos. Muchas gracias, Jesús. Pues empezamos, si quieres, ya con las preguntas para luego poder tener tiempo. Sí, vamos a ello. ¿Qué problemáticas se han visto que tiene el COVID-19 y de la situación de alarma al colectivo? ¿Y qué medidas se podrían aplicar para corregir esta situación? Bueno, el COVID-19, como todas sabemos, ha sido un tsunami que nos ha arrasado a todos los niveles. Y claro, cuando se produce una situación de crisis como esta, lo que sucede es que las situaciones donde previamente había discriminaciones, estas discriminaciones afloran con muchísima más fuerza, se multiplican, hacen que las personas que las sufren, que ya las sufrían previamente, pues tengan más dificultad de acceso a los recursos que están establecidos para la población en general. Entonces, lo que percibimos desde la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, porque nos lo transmitían así las entidades que trabajan por los derechos de las personas LGTBI, es que había una serie de personas, de colectivos más vulnerables que estaban quedándose en situaciones muy comprometidas, muy comprometidas. No son los únicos colectivos, evidentemente, que en nuestro país y en todo el mundo prácticamente se está quedando en situaciones muy comprometidas, pero sí que había unos sectores del colectivo LGTBI que tenían dificultades, precisamente por ser de estos colectivos, pues para sencillamente algunas de estas personas para sobrevivir. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de mujeres trans, por ejemplo, que ejercían la prostitución o que incluso estaban en situaciones de trata y explotación sexual, que de repente se encuentran sin posibilidad de seguir teniendo una fuente de sustento, que muchas veces son expulsadas de los lugares donde vivían y al mismo tiempo ejercían la prostitución o donde eran explotadas, y que se encuentran que están en la calle sin poder ganar dinero y además con la agravante de que no son reconocidas como mujeres porque no tienen papeles, porque no han podido realizar el cambio registral, y se encuentran que no tienen acceso, por ejemplo, a las medidas para atender a las mujeres en situación de trata o de explotación sexual o en contextos de prostitución. Tenemos también a una gran cantidad de mayores LGTB que se da la circunstancia de que viven en una soledad no deseada en un porcentaje que dobla al de la población en general. Son personas que vienen de un pasado muy difícil, de un pasado de persecución, que han tenido que romper nexos familiares a lo mejor muy jóvenes, que han vivido en un armario o en una situación
pues debido a la LGTB-fobia que han tenido que sufrir en sus carnes en el día a día y que se encuentran en una soledad y en un desamparo pues completo. Y que las organizaciones, los que tenían organizaciones que más o menos cubrían sus necesidades, pues ahora no pueden salir a la calle, no tienen medios para cubrir las necesidades que estaban atendiendo. Más ejemplos, pues jóvenes, menores, chicos, chicas que, que de repente se encuentran sin sus redes de apoyo porque no pueden salir, porque tienen que estar encerrados, encerradas 24 horas en ambientes en los que no se les reconoce, en donde no pueden ser ellas mismas, en donde los niveles de tensión a causa de la no aceptación de su orientación sexual, su identidad o su expresión de género, pues pueden generar conflictos muy graves, insisto, en una situación en la que estas chicas, estos chicos, no tienen la posibilidad de buscar otros referentes o redes próximas. El tema de la violencia de género es conocido, claro que se agrava con un confinamiento obligatorio con las personas que son tus agresores, ¿no? Esto sí que se está trabajando, se está intentando paliar las consecuencias, pero quedan las parejas del mismo sexo que sufren, que tienen violencia intragénero, que evidentemente no es la misma violencia, no es el mismo tipo de violencia que la violencia de género, pero que quedan un poco, la cuestión de la violencia intragénero queda desasistida también por el desconocimiento, por la dificultad muchas veces dentro de las propias personas LGTBI para hablar de este tema, de un tema que es doloroso y que muchas veces pues, se prefiere no hablar, pero que ahora en una situación de crisis pues hay que hablar porque hay que dar respuesta a las personas que están sufriendo una situación de violencia sin saber muy bien cómo hacer. Podríamos hablar de más ejemplos más adelante si quieres. Me preguntas también soluciones, claro. Lo primero era más fácil hacer el análisis. De hecho, desde la Dirección General lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con las organizaciones LGTBI, las organizaciones que son las que están más en contacto directo con nosotras y con nosotros, ¿no? Y bueno, pues se vio que había mucha preocupación. Muchas de estas organizaciones nos enviaron informes, más de 30 y tantas organizaciones nos enviaron informes a la Dirección General para contarnos cómo se veían desbordadas por las necesidades que se les estaban planteando y que no podían dar en muchos casos una respuesta adecuada. Desde la Dirección General, ¿qué hicimos? Pues, bueno, pues estudiar muy bien lo que nos decían las organizaciones y ver en qué medida se podía ayudar. Para empezar, pues hicimos una recopilación de todas las medidas que está haciendo, todo el escudo social que está planteando este gobierno para dar respuesta a situaciones dramáticas de problemas habitacionales, falta de recursos, imposibilidad de seguir desarrollando el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora está a punto de salir el ingreso mínimo vital, pues también se ha estado trabajando para intentar que estos colectivos más vulnerables estén incluidos en el derecho al acceso. Bueno, pues con todas estas medidas que distintos ministerios han ido haciendo cada uno en su ámbito, pues se decidió hacer una guía de recursos muy específicos para el colectivo LGTBI, para que estas organizaciones o cualquier persona pudiera tener acceso a algunos recursos de una manera fácil y directa. También se decidió sacar otras dos guías complementarias, una sobre la violencia intragénero, explicando que por mucho que estemos en una situación de confinamiento, la seguridad personal es lo primero y que si vives una situación de violencia por parte de tu pareja del mismo género, pues que la guía explica las maneras que hay de denunciar, que está permitido, por supuesto, salir de casa en situación de riesgo para tu integridad, y explica una serie de medidas que se pueden llevar a cabo y una serie de recursos que están previstos.
para esta circunstancia. También se sacó una guía rápida sobre delitos de odio, porque los delitos de odio, a pesar del confinamiento, pues se han visto, o por lo menos los incidentes de odio, se han visto incrementados en las redes sociales. Es decir, el ciberacoso, que ya previamente era un problema grave, pues ahora se ha visto repuntes, y además con la agravante que comentábamos antes de que muchos chicos, muchas chicas de las que lo sufren, ahora ni siquiera tienen la posibilidad de salir, están encerradas a lo mejor porque con familias con las que no han podido hablar esto, o no se sienten capaces, o no es posible por la ideología de la familia. Estas fueron un poco las soluciones de emergencia que planteamos en la Dirección General, que somos conscientes de que llegan a lo que llegan, que no son la panacea, porque nadie tiene la solución para salir de esta terrible crisis. Y bueno, pero seguimos trabajando día a día y escuchando mucho a las organizaciones para ir buscando entre todas soluciones para estos gravísimos problemas. Gracias, Jesús. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el papel que crees que deben jugar tanto organizaciones sindicales, asociaciones y colectivos LGTBI para acabar con esta problemática? ¿Con la problemática de la LGTBI-fobia en general, o en concreto en el periodo de crisis COVID-19? Pues, hombre, creo que primero en el COVID-19, si nos puede dar algún apunte de algo más general como línea de trabajo, también estaría bien. Bueno, yo si algo tengo claro es que de esta crisis tenemos que salir todas unidas. O sea, quiero decir que ningún esfuerzo sobra, y desde luego lo que ahora necesitamos más que nunca es unión, es trabajar solidariamente, aportando cada cual lo que pueda, nosotros desde la Dirección General, pero desde luego las organizaciones sindicales en su terreno, las organizaciones LGTBI en el suyo. Creo que es muy buena la crítica, por supuesto, siempre, pero en este momento, si algo es necesario, es una crítica constructiva que aporte. No es un momento de generar crisis donde ya tenemos bastante con la crisis que tenemos. Entonces, creo que es muy importante trabajar siempre, como digo, unidas, pero ahora especialmente es muy importante escuchar a la sociedad civil, escuchar a las personas que están padeciendo, las organizaciones que están más cercanas, y desde las administraciones intentar aportar toda la ayuda que se pueda. Pero desde luego me parece que es muy importante la función de sindicatos y de organizaciones LGTBI. Creo que las administraciones tienen que facilitar que se siga haciendo el trabajo que ya se estaba haciendo previamente a la crisis, favorecer que las estructuras no se derrumben. En el caso de las organizaciones LGTBI estamos hablando de organizaciones en un estado de precariedad estructural muchas veces muy grande, organizaciones muy pequeñitas, con muy pocos medios, con poco voluntariado, poco personal técnico, muy pocos recursos, y claro, una crisis así pues puede hacer que los pocos recursos que existen en determinados lugares de España pues desaparezcan con este vendaval y nos quedemos sin recursos. Ya teníamos ya teníamos, ya se sabía que el mapa de los recursos para la población LGTBI en España es muy incompleto. Hay sitios en donde sí que realmente ya hay unas estructuras más o menos sólidas, y hay otros territorios de España donde prácticamente hay una sequía absoluta. Entonces, bueno, tenemos que intentar que estos territorios yermos para el trabajo por la igualdad no se amplíen, y tenemos que seguir trabajando. Yo creo que es un momento fabuloso para salir de esta crisis con más conciencia de que no debemos esperar a que las administraciones, las instituciones lo hagan todo. Creo que el voluntariado, el trabajo
sindical, el activismo es algo fundamental y lo va a ser muchísimo, muchísimo más en los tiempos que nos esperan. Entonces creo pues que hay que reforzar el esfuerzo que ya se hacía, intentar mantener las estructuras, que no se las lleve este viento huracanado y bueno, pues y ahora mismo ir sobreviviendo y cada vez más haciendo que el trabajo sea lo más firme y vuelva a esa nueva normalidad o vaya a esa nueva normalidad en la que yo entiendo que la sociedad civil va a tener no mucho que decir, sino todo que decir. Como estabas diciendo ahora, sí que decías de que no todo tiene que recaer dentro de las administraciones, y esto me viene bien para la pregunta que te voy a hacer ahora. Sí que es cierto que tanto los sindicatos como los colectivos LGTBI como las asociaciones tienen un papel fundamental dentro de la lucha y de conseguir la igualdad, pero es por todos y por todas sabido que también necesitamos un paraguas legislativo que ayude a afianzar esa lucha por la igualdad real. Entonces, mi pregunta sería, sabiendo que en el Parlamento ahora mismo hay un grupo de extrema derecha, como es Vox, el cual es LGTBI-fobo, aunque estos días haya querido hacer un discurso para edulcorarse un poquito, que ha sido... Y ahora parece que son nuestros grandes defensores. Sí, por eso pues, me llamó mucho la atención, y después de haber visto sus últimos años de ataques, pues, o que van de la mano siempre de hazte oír, pues es llamativo. Y sabiendo que está este grupo parlamentario dentro del Congreso de los Diputados y que va a ser muy difícil poderlo llevar a cabo, ¿crees que vamos a poder tener una ley estatal? ¿Y para Tenemos, cuándo podríamos tener esa ley estatal? vale, tenemos que tener esa ley estatal. A ver, yo hablo siempre con las reservas de la situación, insistiré una y otra vez de la situación en la que estamos, que no podemos hacer una previsión de qué es lo que va a estar pasando en este país dentro de 2 meses. O sea que, bueno, es un poco aventurado hacer cualquier previsión de cara a unos meses. La voluntad de este gobierno es que va a haber una ley de igualdad LGTBI, una ley trans, de protección de los derechos de las personas transexuales. La voluntad firmada en un pacto de gobierno. Quiero decir que es que esto es así, eso tiene que salir y en eso estamos trabajando ya y tiene que salir además de la forma más parecida como nos han trasladado las organizaciones LGTBI, porque en realidad el proyecto, como sabéis, emana de ellas ya desde el año 2017, que ya fue presentado. Ahora tenemos en su momento fue presentado por los partidos de la oposición porque no había un gobierno favorable. Ahora sí hay un gobierno favorable y con compromiso para sacar esas normativas que faltan tanto para terminar de igualar la igualdad, para que haya una igualdad legal plena, porque todavía quedan algunas cuestiones que no nos hacen ciudadanos al mismo nivel de igualdad, pero también para poner las herramientas que, como dice la Constitución, el artículo 9.2, eliminen las barreras que impiden que la igualdad real, que es la igualdad legal, sea efectiva, sea real. Entonces, sí, se está trabajando en esta ley tendría que salir, bueno, ha sufrido el retraso que ha sufrido todo en este país, porque ya estaba en un proceso para echar a avanzar rápidamente. Bueno, el trabajo de estos tiempos, os lo he contado en la primera pregunta, ha sido atender las emergencias y poder subsanar gravísimos problemas de supervivencia de la población. Entonces, pero vamos, el compromiso sigue allí, el trabajo lo seguimos haciendo. La ley tiene que salir, la ley de igualdad LGTBI, y tendría que salir en no mucho tiempo. Yo no me atrevo ahora a dar un pronóstico de cuándo tiene que pasar los trámites ministeriales, vamos, a nivel de gobierno,
Es una ley muy compleja que atañe a muchos ministerios, tiene que pasar por el visto bueno de los ministerios, pero el compromiso del presidente del gobierno y de los partidos que sustentan a este gobierno está, con lo cual, bueno, puede haber tomas y dacas en cuanto a cómo atender determinados articulados, pero tiene que salir, la ley tiene que salir y nuestra voluntad es que lo haga lo más rápidamente posible. El partido este que mencionas, por suerte, hoy por hoy no tiene capacidad para bloquear una ley de progreso que cuenta con el apoyo del gobierno y de muchos otros partidos representados en el Parlamento. Entonces, bueno, tiene que salir esta ley. Esperamos también que, entre tanto, pues salgan cuestiones que convendría ir solucionando, como por ejemplo la afiliación de los hijos de parejas de mujeres, que hoy por hoy tienen una desigualdad manifiesta con las parejas heterosexuales, porque la pareja heterosexual se presupone la paternidad del hombre, independientemente, a nadie le pide una prueba de paternidad, se presupone con que él lo diga. No es necesario que pasen por el matrimonio. En cambio, las parejas de mujeres, si no están casadas, la madre no gestante no tiene acceso a afiliar a su hijo, a su hija, dejando a estos bebés en una situación de clara inseguridad jurídica. Bueno, pues hay una serie de cosas que, como decía, que no están en su momento, cuando se hicieron las reformas legales en este país, pues no se pensó en ellas o no se cayó por las circunstancias que fueran. Eso no está terminado de solucionar. Entonces, bueno, vamos a ver si incluso también se puede adelantar trabajo antes de que llegue la ley. A lo mejor hay cosas que se pueden ir haciendo antes de la ley, pero vamos, yo no sé si soy muy optimista, pero yo creo que en menos de un año tendríamos que tener la ley. Pero bueno, esto es una opinión muy personal, que no lo toméis como un adelanto del Ministerio de Igualdad, porque hoy por hoy no se puede hacer una previsión. Gracias, Jesús. Y ya sería la última pregunta en relación con las guías, aunque bueno, lo has contestado un poquito en el primer punto, pero creo que es conveniente volver a decirlo y enmarcarlo bien. ¿Qué objetivos habéis querido conseguir al editar esas 3 guías que se ha hecho de la Dirección General? Sí, bueno, pues sobre todo facilitar las cosas, porque en un momento de caos en el que se sumió este país, bueno, todo el mundo, pero ahora yo hablo de lo que nos toca a nosotros, ¿no? Había que facilitar las cosas, había muchísimo desconcierto por parte de la gente, pero también por parte de las administraciones públicas, porque de los ministerios, de las direcciones generales, de las consejerías, porque de repente pues hubo que recluirse, hubo que empezar a inventarse el trabajo desde casa con medios a veces no los adecuados. Entonces, bueno, había que facilitar a personas que están en una situación de grave incertidumbre, cuando no dramática. En algunos casos había que facilitar los recursos. Si todos los ministerios iban haciendo los esfuerzos para sacar perdón, apoyos, ayudas, era necesario también centralizar esto y dar un poco recursos, un poco lo más mascados posibles. Y aparte estaban las circunstancias específicas de nuestro colectivo, que como he comentado un poquito antes, había que pues todos estos chicos, todas estas chicas, adolescentes que hemos hablado, que están sin ayuda, sin posibilidad de acudir o de salir de sus casas para buscar algún apoyo, pues bueno, había que darles una serie de recursos que los tuvieran muy a mano, muy sencillos y muy claros. Había que aportar también información a las organizaciones, a las ONGs, que como digo, muchas veces son muy pequeñitas y con muy pocos medios, para facilitarles cómo pueden seguir ejerciendo su trabajo de voluntariado, su trabajo de justificar una serie de proyectos por los que se les subvencionan y que ahora no pueden desarrollar. Bueno, pues también había que informar. Y luego había que tratar el tema de la violencia intragénero, porque no podíamos dejar a las personas que sufren violencia intragénero sin ninguna información, sin ningún recurso, sin
sin saber si realmente tienen derecho a algo, si van a ser atendidas en alguna parte o no se va a comprender qué es lo que sucede. En fin, pues todos estos, las personas, España es un país receptor de migrantes por motivos de LGTBI-fobia, es decir, gente que sale huyendo de sus países de situaciones muy, muy, muy duras y vienen a España porque España es un país con todos los problemas de LGTBI-fobia que sabemos que existen y que estamos comentando, pero bueno, es un país de acogida. Eso ha salido esta semana del 17M. Ha salido el mapa que hace ILGA Europa y España está en la 5ª posición en Europa en cuanto a derechos LGTBI y no sé si de las 3 primeras en cuanto a visibilidad de la diversidad sexual y de género. Entonces, bueno, hay mucha gente que viene pidiendo asilo. Y lo cierto es que España da mucho asilo, pero bueno, no todo el que nos gustaría, pero sí que da mucho asilo y por eso mucha gente viene buscando refugio a este respecto. Pero nuevamente hay mucha gente que les ha cogido la crisis en el momento en el que no tienen papeles, no tienen permiso para trabajar, no tienen todavía el asilo concedido. Bueno, pues también había que aportar una cierta información y unos recursos a estas personas. Lo que hablábamos de las parejas de mujeres. Claro, muchas parejas de mujeres van a tener hijos en estos meses y tenían ya el expediente matrimonial en marcha, pero todo eso se ha paralizado, todo eso se ha quedado. Lo que a una pareja heterosexual eso le supone una molestia mayor o menor, pero su hijo nace y está perfectamente filiado y no va a tener ningún problema, para una pareja de mujeres de repente esta situación se ha convertido en una incertidumbre muy grande, porque la madre no gestante no iba a poder filiar a su hijo. Si a la madre gestante le pasaba algo en el parto, su pareja no tenía ninguna relación con ese bebé. Entonces, bueno, pues esto se habló con la Dirección General de lo que antes era de Registros y Notarías, Seguridad Jurídica y Fe Pública, y se estableció la manera para que las parejas de mujeres que están en estos meses esperando un hijo y que no han podido contraer el matrimonio por estas circunstancias, buscarles la movilización de sus expedientes. Se están poniendo en contacto con nuestra dirección general y se está solucionando la tramitación de expedientes para que ningún niño, ninguna niña en este país quede desprotegido por esa irregularidad legal, desigualdad legal que todavía pervive en nuestro país. Bueno, estas eran las ideas, se hicieron unas guías, pues eso, las habréis visto, pues muy dinámicas, muy sencillitas. Evidentemente no están todos los recursos que existen, se intentó un poco centralizar en el sentido de recoger los recursos que podían luego derivar a otros y que pudieran facilitar, ni daba tiempo a intentar recoger todos los recursos que hay en el Estado español, porque evidentemente hablamos de una configuración compleja, de algunos recursos son autonómicos, otros son provinciales, otros son locales, algunos recursos son generales, de información general, otros son específicos de delitos de odio, otros son específicos para personas trans. Bueno, se intentó hacer una recopilación de los recursos básicos a partir de los cuales ya sí pudiera haber unas líneas de derivación. Se buscaron recursos para mujeres trans en situaciones de trata o explotación sexual o en contextos de prostitución. Esos recursos se pusieron en conocimiento de la Delegación del Gobierno para la Violencia contra la Violencia de Género, para que los recursos asistenciales de 24 horas sepan cómo atender debidamente a las mujeres trans. Bueno, pues se intentó, pues como se da, una guía de emergencia, de salir, que hay que ir completando y que no es un trabajo cerrado, sino que hay que ir mejorando y según se vayan viendo las necesidades por donde derivan o las nuevas que vayamos descubriendo, pues se intentará ir
paliando todo eso, en colaboración también, claro, con las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas, porque como sabéis, la atención social es totalmente competencia autonómica, con lo cual tampoco el Ministerio de Igualdad tiene grandes competencias más allá de transversalizar un poco y, bueno, las cuestiones de violencia de género y no mucho más. Entonces, bueno, pues se ha hecho un gran esfuerzo para facilitar la vida. Somos muy conscientes de que se ha llegado, o sea, de que se llega no a todas las personas y los rincones donde querríamos llegar, pero bueno, insisto en que no se tome esto como ya un trabajo definitivo y bueno, pues ya podemos continuar, no, hay que seguir allí apoyando sobre todo a las organizaciones que estáis apoyando a las personas. Gracias, Jesús. Antes de darle la palabra a María José, para acabar ya con todo esto, sería hacer una pequeña reflexión de lo que habías estado comentando y justo lo que acabas de decir de que muchas de estas competencias están derivadas en las comunidades. Creo que como reflexión tendremos que estar atentos y atentas a que esas comunidades, independientemente de su color, del partido político que gobierne, den cobertura tanto a asociaciones como a colectivos LGTBI para seguir organizándose y luchando contra esas desigualdades. Porque sí que es cierto que, como decías, hay pocos recursos que se destinan a las asociaciones y colectivos LGTBI, pero tendremos que estar atentos y atentas para que esta crisis que viene fuerte nos sirva como excusa para que se quiten esos recursos y ganen ciertas ideologías. Sin ninguna duda, sí, porque somos muy conscientes y tenemos que serlo que evidentemente vamos a atravesar una crisis económica brutal de dimensiones que no nos podemos seguramente imaginar ahora mismo, pero sí, lo que no se puede consentir es que se salga de la crisis como se salió de la otra con recortes claramente ideológicos. Es verdad que va a haber que recortar en todo, eso lo tenemos que ir teniendo claro, que todo el mundo vamos a tener que rascarnos el bolsillo, por decirlo de una manera muy vulgar, pero evidentemente los recortes no pueden ser ideológicos. Esto no se puede aprovechar para que al final siempre sean las políticas de mujer, las políticas de igualdad, las políticas LGTBI, las que casualmente es de aquí de donde vamos a sacar el dinero. No, porque además no son políticas que haya que hacer además de las otras, es que realmente la igualdad y la justicia y la equidad son beneficiosas para la sociedad funciona mejor, la economía también funciona mejor, o sea que es todo un sistema complejo, muy interrelacionado y que no, desde luego es algo que no podemos consentir que se diga esto es la María de nuestro sistema y podemos prescindir de la igualdad porque lo que hay que hacer es comer. No puede estar contrapuestos, los derechos humanos no pueden estar contrapuestos a las necesidades económicas, tiene que ser un todo. Pues muchas gracias, Jesús. Paso la palabra a María José para que pueda dar el turno de palabras. Muchas gracias. Bueno, pues como dice Liber, ahora vamos con un turno de palabras. Tengo ya 3 pedidas. Sí que antes, como demostración de todavía lo que queda por luchar, no sé si os habéis metido alguno en el tuit que la Guardia Civil puso el día de la LGTB-fobia y todos los comentarios que en él hay, que merece la pena leerlos simplemente para demostrarnos cuánto nos queda por luchar todavía y por conseguir. Tengo 3 palabras pedidas, sí que os pediría que preguntas concretas, más que hacer una nueva ponencia, preguntas concretas. Vamos a intentar pregunta y que responda Jesús y de momento las que yo tengo es Paco Cecilia, Isabel Tapia y Carmen. Paco, tú primero. Pues gracias, María José, y gracias a Jesús. ¿Se me oye, no? ¿Se te oye? Perfecto. Vale. Pues yo, como no me conocéis, pues bueno, algunos de vosotros, yo me llamo Francisco y soy policía local. Y bueno, pues hablando también un poco de lo mío, yo siempre me llevo un sentimiento de poca colaboración o de poca
de que nos miran poco cuando hay problemas tan enormes como estos para trabajar en ellos. De hecho, si os fijáis en las guías, en ninguna de ellas habla de las administraciones locales o de las policías locales. Solo habla de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. Y creo que nosotros tenemos una obligación para trabajar en estos temas, que de hecho lo estamos intentando. No sé si conocéis el proyecto Clara, de ámbito europeo, pero somos como un granito de arena, pero que sí queremos aportar y queremos que se cuente con las policías locales. Igual que en el COVID, que hemos empezado a hablar de ello con personas vulnerables y en este caso con colectivos LGTBI, pues han contado con nosotros porque estamos muy cercanos a la población. Yo echo mucho de menos que se cuente con las administraciones locales, que nos invada ese sentimiento de colaboración hacia afuera y hacia adentro, porque igual que podemos enseñar, que podemos ayudar hacia afuera, tenemos mucho que aprender. En la línea que decía María José, supongo que habéis escuchado todos la barbaridad del comportamiento del policía local de Benidorm con una persona trans. Y eso está muy enraizado en las policías. Y en la policía local creo que tenemos que hacer una labor importante. Y yo os pediría que contéis con nosotros. Que contéis con nosotros para trabajar hacia afuera y que contéis con nosotros para trabajar hacia adentro. Y la pregunta, lógicamente, es si se nos va a dar cabida en esos diálogos, en esas discusiones y en estos trabajos que queréis hacer desde el ámbito de igualdad. Sí, bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante lo que dices. Creo que es absolutamente fundamental que las policías locales estén muy implicadas en las cuestiones de igualdad. Muchas veces sois las personas que estáis más próximas de las víctimas de la discriminación. Sois las personas a las que en principio se debería recurrir. Hay un grave problema, tú lo sabes, en el colectivo LGTBI de desconfianza, no solo a las policías locales, Sí. sino a todas Sí. las policías, Guardia Civil, etcétera, porque se viene de donde se viene, Sí. el pasado es el que es y evidentemente esa desconfianza hay que ir reduciéndola, hay que ir estableciendo puentes. Ahí tenemos que estar las administraciones, por supuesto, ahí tenéis que estar los profesionales, las personas implicadas, y ahí tienen que estar las organizaciones LGTBI para convencer a las personas víctimas o posibles víctimas de delitos o incidentes de odio o de discriminación para que acudan a vosotros y que efectivamente se pueda establecer el diálogo necesario que necesitamos. Claro, casos como lo de Benidorm del otro día, que es un caso absolutamente excepcional y aislado, soy muy consciente de eso, pero no hacen ningún bien, evidentemente. Por supuesto, está claro. Claro, un horror. Además, se respondió rápidamente, quiero decir que se detuvo enseguida a estos policías locales y tanto el ayuntamiento como la Generalitat respondieron rápidamente, pero desgraciadamente el daño está hecho, porque para mucha gente es un poco la experiencia que ha vivido en otras épocas o incluso en esta, porque es verdad que es un caso aislado, pero tampoco es el único, porque es verdad que desgraciadamente ni en la policía ni en ningún sector profesional está libre de LGTBI-fobia, evidentemente. Entonces sí, pues yo recojo en la medida en que pueda la petición que haces y creo que sí, creo que ahí tiene que jugar mucho la formación. Tenemos que redoblar esfuerzos en formar a profesionales para garantizar que las leyes que hacen los poderes públicos y los esfuerzos que hacen las organizaciones LGTBI de tender esos puentes luego no
caiga un jarro de agua fría sobre las personas a las que se dice, sí, tenéis que ir a denunciar, tenéis que confiarte. Efectivamente. Y que luego no pase, pues eso, que se atiende a una persona trans con el género que no le corresponde o... Sí, está claro. Entonces, bueno, yo te agradezco que hagas este comentario y creo que es uno de los sectores fundamentales donde tenemos que trabajar nuevamente todas unidas. Pues adelante. Vale. Qué silencio. Isabel Tapia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Ya también, con algunos y algunas ya nos conocemos. Me presento, breve presentación, soy la presidenta de GAILESPOL, la Asociación de Policías LGTBI también. Os aseguro que esta intervención, después de Paco Cecilia, no estaba preparada, pero ha ido muy concadenada y me va a ir muy bien para seguir un poquito la línea que habíamos abierto ahora de diálogo y de petición a Jesús, que sé que está abierto a todas las peticiones y sugerencias que os podamos hacer. Yo quería comentar brevemente que en estos momentos, como ya sabréis y ya se ha comentado, nos encontramos los policías y los policías LGTBI en la doble disyuntiva de nuestro diario ahora en este tiempo de COVID, con todo lo que está cayendo. Y bueno, en el día a día nos encontramos con reales problemas a la hora de poder dar cobertura a nuestro trabajo, al trabajo que se nos asigna y a las directrices, a veces no muy claras, de cómo tenemos que aplicar las pautas que el gobierno va marcando en cada momento, con las problemáticas que van saliendo con nuestro colectivo, además. Creo que el episodio este que habéis nombrado ahora del policía de Benidorm fue muy grave. Por suerte consideramos que no es habitual, ni muchísimo menos, nos faltaría un poco un botón de muestra de lo que aún hay ahí. Entonces, voy a ir enlazándolo con el tema de fondo que ya ha mencionado Paco, en el sentido de, quería saber, Jesús, la pregunta sería, ¿qué papel le dais desde la dirección a la formación que a los cuerpos de policía se les debería impartir de una forma transversal y de una forma muy igualitaria? Yo creo, y es uno de los objetivos con los que desde GAILESPOL más estamos apretando, y uno de los principales, nos hemos focalizado de hecho en intentar colaborar con los institutos de seguridad pública, con los diferentes ayuntamientos, hablando de administraciones locales que van un poco de por libre, pero en los que encontramos gran apoyo también. Apretamos y queremos y pensamos que el tema de la formación a nivel de los policías y los cuerpos de policía en general, ya no solo fuerzas y cuerpos de seguridad, sino yo siempre hablo de cuerpos de policía en todo el Estado, tiene un gran valor, ya que se tiene que acabar de erradicar y se tiene que acabar de asentar bien los valores en diversidad y dar a conocer el tema de los delitos de odio a los compañeros y compañeras que después, durante estas formaciones que vamos haciendo, y María José lo sabe, porque hemos colaborado en algunas, nos encontramos con que, bueno, algunos llegan a poner cara de póker como que les estamos descubriendo América, y esto no es ni muchísimo menos así. Como pregunta, Jesús, ¿qué valor le dais a las formaciones que intentamos desarrollar desde las diferentes entidades y en concreto, por ejemplo, desde GAILESPOL hacia los cuerpos policiales? Y a la vez os solicitamos, quizás de forma general, a la Dirección General de Seguridad, un poco ese apoyo que quizás necesitaríamos para tirar para adelante esta petición de una formación a todos los cuerpos policiales, que en su momento
cuando tuvimos una reunión con el Ministerio de Interior, en concreto con la Dirección General de Seguridad, a la que solicitamos una formación en concreto no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que fuera extensiva también a las administraciones autonómicas y a las administraciones locales, de forma que esta formación siguiera una misma línea, ¿de acuerdo? Y así no nos quedamos descolgados los policías locales. Por ejemplo, yo soy policía local también en Sabadell, una población al lado de Barcelona, que a veces se nos deja un poquito ahí de lado. Esa sería mi pregunta y nuestra petición desde Gailespol. Gracias a todas y a todos. Gracias, Jesús. Gracias, María José. Gracias, Isabel. Pues a ver, el valor que le damos desde la Dirección General a la formación es todo. O sea, está clarísimo porque todo el mundo venimos de una formación con grandes dosis de LGTBI-fobia, es necesario trabajar para ir quitándonosla y evidentemente en los sectores más sensibles, como puede ser las policías, la educación, determinados servicios sociales, pues claro, es más urgente, si cabe, que otros sectores. Claro, la capacidad que tiene la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI es muy limitada porque sabéis que las competencias que tenemos son muy limitaditas. Pero sí que tenemos la competencia legislativa, que hemos comentado antes, y ahí está la Ley de Igualdad LGTBI, y allí sí que estamos insistiendo mucho en establecer la obligatoriedad de la formación en estos sectores. Además, creemos que es que tiene que ser una formación estructural, porque si no se pone de manera estructural, haremos unos cursos, haremos una formación aquí, haremos una formación allá, pero estamos hablando de un país de 47 millones de habitantes, desconozco totalmente las cifras, pero supongo que cientos de miles de personas en policía, guardia civil, etcétera, en policías. Es decir, que la formación es lo mismo que sucede en educación. O sea, pues probablemente haya que formar a 1,5 millones de docentes. Entonces, que se hacen cursos, y yo sé que me consta que Comisiones está haciendo un trabajo maravilloso, Gailespol también, desde las organizaciones LGTBI se hace todo lo que se puede y bienvenido sea, y por supuesto que hay que estar allí. Pero tiene que intentarse que esto sean formaciones estructurales. Es decir, en la formación básica, que yo ignoro cuál es la que recibís las policías, en esa formación básica tiene que estar la atención a la diversidad. Yo no lo sé cómo se inserta eso en el currículum troncal, pero es allí donde tiene que estar. Igual que en la formación de profesorado, por supuesto que se puede hacer luego un curso de formación continua para los profesores, profesoras que quieran de un centro, por supuestísimo, pero ya en la formación básica de docentes eso tiene que estar incluido, porque por pura lógica, porque es que se va a tener que atender a la diversidad, porque es que no es posible no atender a la diversidad, no es posible atender con una misma vara de medir, por decirlo de alguna manera, a todo el mundo, porque la gente tiene necesidades diferentes y entonces, desde luego, una persona que se dedica a ser policía o a ser educadora, pues tiene que conocer que se va a encontrar circunstancias distintas y va a tener que dar atención a esas circunstancias en la medida de lo posible. Entonces, pues estamos en ello, desde luego esperamos que este tema de la formación en la ley quede de la manera más estructurada y sólida posible. Más allá de que estaría muy bien que nos viéramos para trabajar ideas conjuntas, así que os animo a Gailespol a que hagáis una petición de reunión para que la tenemos en cartera, para que trabajemos cuando podamos salir un poco de esta situación, para que trabajemos conjuntamente, porque lo que he dicho al principio lo voy a reiterar todas las veces que haga falta. Creo que hay que escuchar a las personas que sabéis del día a día, de la calle,
y que hay que trabajar conjuntamente, porque al final la Dirección General de Diversidad Sexual es muy pequeññita, o sea, es muy poca gente con muy pocos medios, un presupuesto mínimo que además seguramente va a verse más reducido. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es tener ideas para que las estructuras funcionen más allá de que haya 4 o 5 personas en cada esto haciendo un trabajo voluntario. Esa es la finalidad, el que cada uno de nosotros y nosotras aportemos nuestro granito de arena, pero que entre todos podamos hacer un poco de fuerza. Yo creo que tenéis más peso específico de lo que os imagináis. Yo creo que se os tiene a la Dirección General, yo creo que en cuenta de lo que quizás percibáis para nosotros. Yo creo que para las entidades LGTBI, el tener ahora mismo una Dirección General de Diversidad es un gran paso, es otro paso, evidentemente, y a ver si no volvemos atrás, a ver si se mantiene. Gracias. Sí, bueno, sí, gracias a ti. No, sí, no, a ver, no me entendáis mal, ¿eh? O sea, yo valoro, fíjate, muchísimo, muchísimo el que exista esta Dirección General y creo que sí, que se pueden hacer muchas cosas. Me refería a que es muy pequeñita en el sentido de que no es una macroestructura como pueda ser el Ministerio de Educación o como pueda ser el Ministerio de Sanidad o el de Interior, pero sí que desde luego es muy importante que exista. Como poco para abrir las puertas, el lema que hemos elegido para las guías y un poco para el inicio de la dirección es abriendo puertas, porque creo que hay que refrescar las administraciones, los poderes públicos con aire LGTBI, dejar un poco entrar el arco iris y sobre todo establecer vías para que quienes sabéis de qué va el tema no os enriquezcáis a las administraciones y a los poderes públicos. Vale, gracias. Isabel tendrá una ponencia, es la siguiente ponente de la siguiente jornada. Es verdad que ya no tendrá a Jesús, pero nos contará más cosas en la siguiente jornada. Tengo varias palabras más, sí que os pido, pues eso, no hacer muchas ponencias para que nos dé tiempo a seguir concretando. Carmen. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Hola, Jesús. Hola, Carmen, ¿qué tal? A ver, mira, de verdad que no nos hemos puesto de acuerdo, pero vamos todos más o menos en la misma línea. Yo te quería comentar, a mí me parece, tú has hecho comentarios sobre las medidas y las ayudas que ya se están llevando a cabo. Y mi reflexión es que todas esas medidas, todas esas ayudas al final terminan siendo parches necesarios. Evidentemente necesarios, pero parches. Pero creo que en realidad todo el problema o todos los problemas que se tienen de LGTBI-fobia, todas las desigualdades en general con las que nos encontramos las personas LGTBI, surgen de un sistema que no nos considera en personas al mismo nivel que las personas hetero. Bajo mi punto de vista, creo que eso solo se soluciona yendo de verdad a la base del problema, que es el propio sistema. Y ahí me parece que la única forma es empezar con no solo que vaya variando, pero también en la educación desde el nivel más bajo. O sea, me parece que es fundamental que dejemos de hacer un sistema o un gobierno, sea este, sea cualquier otro, que al final es proteccionista y es asistencialista, y irnos de verdad a tratar esa base del problema. ¿Vosotros os planteáis esto de alguna forma más allá de la formación de la que ya hemos hablado? Gracias, Jesús. Gracias a ti, Carmen. Sí, por supuesto. Una de las ideas que tiene clara esta dirección general es que primero no debe ser asistencial, porque primero no tenemos las competencias, no tenemos los medios, y segundo por una cuestión ideológica, que es la que estás planteando, que efectivamente esta era una situación de emergencia y hay que atender. Hay mujeres que se están quedando en la calle porque no tienen ya pisos donde estar y donde ganar su sustento. Y eso evidentemente hay que solucionarlo. Pero efectivamente la solución pasa
por un sistema en el que el sexismo y la LGTBI-fobia estén erradicados. Y ese sistema pasa por un sistema educativo en el que se trabaje de verdad en la igualdad de género y con perspectiva LGTBI. Se está trabajando en varios niveles. Está en tramitación ya la LOLOMCE, la reforma de la LOMCE. Creo que esa ley seguramente la conoceréis, ese proyecto de ley la conoceréis mucho mejor a algunas de las que estáis aquí que yo, pero sí que creo que es un avance con respecto a, sí que creo que estructura un poco más la perspectiva de género y LGTBI en el sistema educativo, y creo que puede ser muy, muy beneficiosa. Luego, la ley de igualdad LGTBI sí que quiere reforzar, como decía, el que sean soluciones sistémicas, no exactamente de ir a donde están los agujeros del sistema, sino que ahora mismo son muchísimos, ahora es un queso gruyere, sino lo que hay que hacer es establecer en el sistema que efectivamente desde la educación primaria hasta la universitaria todo esté traspasado por una perspectiva de género y de igualdad LGTBI, donde la diversidad sea un valor, se reconozca la diversidad que tiene la sociedad y se atienda a esa diversidad con soluciones además diversas y no unificadoras o alineadoras. Esto debe ser así en el sistema educativo, y para lograrlo tenemos que conseguir que todos los frentes que están que existen en torno al sistema pues funcionen, desde trabajar en el ámbito familiar, trabajar en el ámbito universitario, en la formación de docentes y de profesionales de todos los tipos. Y bueno, es un trabajo ingente, pero yo creo que es más fácil de lo que realmente se piensa, porque muchas veces se nos dice, es que esto implicaría mucho dinero, y yo creo que no, es que no es dinero, es que es poner en el tronco, en la raíz, es decir, tienes que hacer esta formación y tienes este dinero, vale, pues hazla bien. Vamos a dar una formación en la que la igualdad sea una cuestión básica, no algo que tienes que poner un dinero extra para tratarlo. No, es que la igualdad ha de ser un aspecto fundamental en la educación de menores, pero también en cualquier formación para cualquier puesto en los sectores que hemos estado comentando toda la tarde, ¿no? Entonces, sí, yo pues que te agradezco ese comentario y que yo opino lo mismo que tú, que creo que hay que entrar al sistema y no ponerle parches. Vale, Eva se ha tenido que ir, Eva Rodríguez, que tenía pedida la palabra, pero nos pregunta algo que tú y yo hemos hablado en tiempos y que además yo sé que está en la ley, el que en los temarios a las oposiciones haya un punto específico sobre diversidad y que luego para empleados y empleadas públicas se dé también formación obligatoria en diversidad. Seguimos con la importancia de la formación. Sí. Entonces, ya lo comentaba, si quieres pasamos a Mailo, que tenía también pedida la palabra. Hola, buenas tardes. Soy Mailo Sánchez, desde Granada, desde el sector ferroviario. Mira, yo soy activista feminista desde hace muchos años y quería preguntarle a Jesús qué relaciones tendrían las organizaciones LGTBI hoy en día con el movimiento feminista. El movimiento feminista siempre ha ido de la mano del movimiento LGTBI en tanto que el propio sistema patriarcal, ¿no? Antes que hablábamos del sistema, era el sistema patriarcal el que oprime de alguna manera tanto a las personas LGTBI como a las mujeres. Entonces siempre hemos ido de la mano y ha sido de alguna manera unitario, ¿no? En la defensa de los derechos. Hoy en día hay voces trans excluyentes, ¿no? Que niegan la diversidad de las mujeres, y me estoy refiriendo a las feministas TERF, ¿no? Que niegan la diversidad y niegan que sean mujeres. O sea, niegan
que sean realmente mujeres y que participen en el movimiento feminista. Entonces, yo querría preguntar si es este el peor momento por el que atraviesa en relación el movimiento LGTB con el movimiento feminista y qué se puede hacer para resolver esta situación, porque es verdad que son voces minoritarias dentro del movimiento feminista, que desde dentro del movimiento las combatimos también, pero es verdad que son voces autorizadas, son personas de relevancia, son personas que de alguna manera son influyentes. Entonces me gustaría saber la opinión de Jesús en relación con estas feministas, Ter. Gracias. Sí. Y buenas tardes a los demás. Gracias a ti, Mailo. Me parece un tema pues muy importante. La relación del movimiento feminista con el movimiento LGTBI, pues bueno, el movimiento LGTBI yo creo que no existiría si no viniéramos de las enseñanzas y de toda la lucha del movimiento feminista. Efectivamente, creo que lo hemos aprendido todo de las políticas feministas. Hemos mamado de allí, si se me permite la frase, y a mí me duele mucho esto que estás contando. Efectivamente es muy preocupante, es terrible, además, ver que hay mujeres que están siendo excluidas no solo del movimiento feminista, sino del derecho a ser mujer, que hay personas, y efectivamente algunas son muy relevantes. Yo quiero creer que son minoritarias, esperemos que sí, pero efectivamente hay personas muy, muy relevantes, tienes toda la razón, y a mí me parece muy doloroso que se estén dando carnets de mujeres a quien algunas personas deciden que lo merecen. Creo que hay unos temores infundados y que se está focalizando mal el enemigo. El enemigo no son las personas trans, las mujeres trans. La autodeterminación de género, que por otra parte en España ya existe en 10 comunidades autónomas y parece que no se ha hundido el sujeto mujer como sujeto político. Además, en otros muchos países también está sucediendo. Las recomendaciones desde la ONU, del Consejo de Europa, de todas las organizaciones de derechos humanos hablan de atender al reconocimiento de la autodefinición de la identidad de género. No pone en riesgo en absoluto a las políticas de género. Al revés, es que yo creo que las refuerzan. O sea, a mí, desgraciadamente, este debate me recuerda cuando se discutía, cuando el matrimonio igualitario se decía es que va a hundir a la familia, es que se va a acabar con el concepto de matrimonio, porque es quitarle todo el sentido. Se decía, en absoluto, al revés. O sea, se va a reforzar porque va a ser un derecho universal para todo el mundo. Y el hecho de que unas cuantas mujeres resulta que hayan sido identificadas con otro género al nacer, pensar que eso va a poder acabar con las políticas de género, con el sujeto mujer como sujeto político, me parece que es tener una falta de confianza realmente en lo que estamos hablando. No sé, bueno, es imposible entrar en ese tema en profundidad en el tiempo que tenemos, pero me parece que es muy importante tender puentes, escucharnos. Hay muchísima agresividad con este tema. En la dirección general estamos recibiendo algunas, no críticas, porque insisto que las críticas bienvenidas sean, sino insultos, posicionamientos de una virulencia, de una agresividad que no es admitible. No es admitible. Es que, a ver, esa violencia, ¿pero por qué? ¿Pero por qué estamos ejerciendo esa violencia verbal de unas contra otras? Pero vamos a sentarnos y vamos a ver si realmente hay riesgos en las políticas que se están haciendo, vamos a estudiarlos y vamos a buscar la manera de minimizarlos. Pero primero, teniendo en cuenta los derechos humanos y segundo, argumentando nunca en estas posiciones de esta virulencia que solo benefician al final a los movimientos retrógrados que quieren que vayamos,
retrocedamos décadas a lugares donde nadie queremos retroceder. Entonces, pues yo sobre todo muchísimo diálogo y bueno, pues cada una en nuestro lugar intentando hacer pedagogía. Y yo a estas feministas TERF les diría que por favor, que sencillamente que hablen con mujeres trans. O sea, que se sienten tranquilamente, no a discutir, sino a escuchar y a ver sus historias de vida y sus vivencias y pues a lo mejor todas aprendemos un poquito escuchándonos, no sé. Luego, vamos, sé que es una posición muy naif la que estoy planteando, pero somos conscientes de que vamos a tener allí un conflicto para sacar la ley de igualdad LGTBI, porque va a haber una oposición, pero bueno, yo creo que sí, que con mucho diálogo y mucha pedagogía conseguiremos llevarla a cabo. Gracias, muy de acuerdo con lo que dices, Jesús, porque además a mí también me ha tocado, y aquí hay alguna persona de testigo, decir, pero has hablado con personas trans para ver lo que opinas. Por lo tanto, totalmente de acuerdo en la necesidad de ese diálogo. Fátima, creo que estás ya. Fátima, te toca. Hola, pues nada, buenas tardes. Gracias por a María José, bueno, y a todas y a todos y a todes por organizar esta jornada. Yo quería preguntar un poco desde el desconocimiento, porque estáis hablando muchísimo de formación y claro, es evidente que pues que luego cada comunidad autónoma va desarrollando sus leyes, que las competencias están transferidas, etcétera, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que el diálogo entre las diferentes administraciones es más necesario que nunca, ¿no? Porque por mucha ley que haya, en muchas ocasiones te puedes encontrar con un problema administrativo o porque te puedes encontrar intentando resolver alguna cuestión y te toca el funcionario que te puede tocar, el funcionario o funcionaria de turno homófobo o demás, ¿no? Yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, se me ocurre, es un caso hipotético, pero estoy pensando, por ejemplo, que aunque la ley no lo plantee así, puede existir a la hora de tener que adoptar, por ejemplo, pues dos personas del mismo sexo que quieran adoptar, aunque sigan el mismo procedimiento, pues igual en la realidad no es así, ¿no? Y sí que existe una discriminación encubierta. Entonces, con todo el tema de la formación, que me parece súper importante, yo no sé si desde la Dirección General tenéis hechos evaluaciones de impacto sobre este tema, no sobre este tema en concreto, sino sobre el tema de la formación o idea de plantear a lo mejor algún tipo de mesa interadministrativa, no lo sé, que pueda abordar todo este tipo de cuestiones, porque claro, por mucho que tengas que la ley esté encima de la mesa o que haya leyes, todas sabemos que a la hora de la verdad, si las propias personas LGTBI no conocen la realidad administrativa ni conocen cuáles son las leyes que le amparan o que le protegen, pues nos encontramos con procesos discriminatorios que pueden ser directos o indirectos. Nada más, gracias. Sí, gracias, Fátima. A ver, por un lado tenemos una labor que se puede hacer de manera más inmediata, por lo menos a corto o medio plazo, que es establecer las obligaciones que tienen que tener cualquier funcionario, funcionaria, cualquier persona que trabaja de cara al público, etcétera, etcétera. Allí sí que las leyes tienen una cierta efectividad, no toda, porque ya sabemos, por ejemplo, que ahora mismo hay 12 comunidades autónomas con leyes y no se están implementando o se están implementando de manera lenta, está costando, o sea, que el terreno no es sacar la ley, ya se despejó el nublado, ¿no? Pero eso sería la parte más fácil, digamos. Pues tú tienes obligación de formarte con esto, luego y si no cumples, pues se te va a sancionar, se te va a abrir un expediente porque la ley es clarísima de que tú no puedes discriminar por estos motivos X.
Pero claro, luego está lo que dices tú, la discriminación, llamémosla más subjetiva. Las normas pueden estar allí, pero si tú a mí me caes mal y no te, pues te voy a poner más difícil el expediente de adopción o voy a ver que eres menos capaz, no voy a poder claramente paralizarlo. Y la ley va a estar allí para que diga que tú tienes que pasar por un proceso igualitario y eso, pero evidentemente el nivel de subjetividad que tiene la LGTBI-fobia, eso ya no es a corto o medio plazo, eso va a ser a largo plazo que se vaya cambiando pues eso, la forma social de percibir la diversidad sexual y de género, ¿no? Es muy importante otra cosa que has dicho, otro elemento que has introducido, que es el de la coordinación de las administraciones. Pues es verdad que tenemos un sistema que funcionará mejor o peor, pero que es complejo. Es complejo y que hay muchas administraciones en juego y a veces ni siquiera la gente que está más metida sabe muy bien que corresponde a cada quien. Desde la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI sí que se tiene muy claro que, como decía, que esta es una dirección que lo que tiene que hacer es transversalizar, conseguir que todo el gobierno, todos los ministerios trabajen con una perspectiva LGTBI de manera coordinada y, por otro lado, conseguir que todas las administraciones públicas tengan una cierta coordinación a este respecto. Mira, para el 17 de junio tenemos prevista una reunión de direcciones generales con competencias en materia LGTBI. Este es el primer paso, se tenía que haber hecho ya, pero nuevamente los retrasos. Bueno, la Dirección General lleva desde febrero, o sea que tampoco no tenemos ni análisis de impacto ni nada porque no tenemos nada, realmente lo estamos inventando, pero sí que ya dos de las cosas que hemos hecho que nos parecen fundamentales es convocar a todas las direcciones generales de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla con competencias a este respecto para charlar, para intercambiar, para estudiar qué estructuras le han dado unas comunidades autónomas o qué estructuras le han dado otras para ver qué es lo que puede funcionar mejor, qué experiencias están yendo bien, las comunidades que llevan ya unos años con esto, pues que cuenten a las que llevan menos cómo se está solucionando, de qué manera podemos tener una vía de comunicación muy horizontal y muy fluida entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas. Y bueno, la buena noticia es que cuando se ha planteado esto en la Conferencia Sectorial de Igualdad hace 15 días, la recepción por parte de las consejerías de igualdad ha sido estupenda. Realmente están queriendo participar todas, están mandando unos informes para preparar la reunión, o sea que hay un interés por parte de las administraciones de coordinarse, de no trabajar en soledad, porque muchas veces es verdad que cada comunidad autónoma están un poco perdidos en esto, es así, como estamos un poquito perdidos nosotros también dentro del gobierno. Y bueno, creemos que esto puede ser un inicio, que luego se repita, interesante de compartir y de trabajar conjuntamente. Luego, otra cosa que estamos haciendo para también organizar un poco las estructuras complejas es, se ha creado ya la orden falta la firma, no ha salido todavía, por eso no se ha anunciado, pero ya está el texto, esto del Consejo de Participación LGTBI. Es un consejo, pues como el Consejo de la Mujer, algunos consejos autonómicos que existen, de juventud, contra la discriminación, por ejemplo, hay en el Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Igualdad depende también el Consejo de Participación contra la discriminación étnico-racial. Pues bueno, ahora se va a crear el Consejo de Participación LGTBI. Allí van a participar las distintas administraciones, la estatal, autonómicas, locales, sindicatos, allí esperamos veros también a comisiones obreras, universidades y luego organizaciones LGTBI. Entonces esto va a ser un consejo estable que va a tener que reunirse
el X número de veces al año, lo que estipule el propio Consejo, pero un mínimo de una vez al año. Y va a ser un poco el órgano donde se van a intercambiar pues las necesidades, las experiencias, las ideas de trabajo entre la sociedad civil y las administraciones. Estas son un poco las dos vías en las que ya se está trabajando y que ya van a iniciarse de manera inminente. Dentro de que somos muy conscientes de que es complicadísimo el tema. Vale, pues tenía Alberto, que creo que ha dicho que la pregunta ya te la habían hecho. Creo que no tenías otra pregunta, Alberto. No tengo otra pregunta, ya la habían hecho. Vale, y cerramos porque ya no hay más palabras pedidas y porque ya Pero espera un momento, pero ahora, hablando del consejo que ha dicho, pues yo ahora se me surge una. ¿El consejo va a estar formado solamente por personas que viven en Madrid y asociaciones madrileñas centralistas? No. ¿O también se va a contar con los extrarradios como Cataluña, País Vasco, Andalucía, etcétera? No. El concepto nunca es que viva en Madrid. No voy a entrar en detalle de cómo son las bases para participar porque todavía no se ha presentado la orden, no se ha firmado la orden, entonces puede cambiar y eso, pero desde luego ya, por ejemplo, las comunidades autónomas están todas representadas. Ya en la última, como decía, en la conferencia sectorial ya se ha aprobado que 2 comunidades autónomas van a ser las primeras representantes, luego será rotatorio en el primer consejo, y las organizaciones, por supuesto que se cuenta con todo el Estado. Madrid no es... a ver, es cierto, eso es así, que es un país que, a pesar de que tiene las competencias muy distribuidas, al final es muy centralista. Eso, Alberto, no te lo voy a... Es verdad, y se ponen muchos recursos en Madrid y los ministerios están en Madrid y fundamentalmente pues muchas cosas pasan por Madrid y eso es algo que espero que se vaya solucionando. Pero la idea, quiero decir, Madrid no es el concepto es Estado. Que habrá organizaciones que, al ser estatales, tengan la sede en Madrid y a lo mejor pueda verse una preponderancia de presencia madrileña. En cualquier caso, no será por ser en Madrid. Quiero decir, no sé, no se sabe todavía, no ha salido el concurso de esto, o sea, que eso está todavía por eso. Pues habrá que intentar que haya una representatividad lo más plural posible, efectivamente. Vale, bueno, pues la última palabra, Paloma. Había una parte que sí que ya me ha contestado Jesús, que era la parte más de la formación a nivel nacional, a nivel de la propia ley de educación, que habéis comentado, ha comentado también Mari José, que se está trabajando en ello, en una reforma de la ley de educación. Pero yo creo que es tan importante, se ha dicho, lo de la coordinación también con otras administraciones, no solamente con las locales, sino también con las autonómicas, porque, por ejemplo, nosotros ahora recientemente hemos tenido la aprobación hace 1 año y pico de la Ley de Coordinación de Policías Locales. La educación que reciben las policías locales en Madrid viene en las academias de policía y se gestiona desde la comunidad autónoma. Si no hay unos temarios concretos de formación en contenidos LGTBI, en contenidos sobre delitos de odio, si no se trabaja eso, pero no solamente también desde lo teórico, sino desde lo práctico, hacemos un vacío y eso se tiene que trasladar a los ayuntamientos. A mí me parece que sería importante también que no lo sé si lo tenéis previsto, y esa sería un poco la segunda cuestión, la de un distintivo de calidad, de diversidad, lo mismo que lo hay en igualdad.
porque las empresas, primero creo que porque si se trabaja y se trabaja seriamente en el empleo, en la formación, en la acogida a personas LGTBI, pero en la formación de evitar y erradicar los acosos, las discriminaciones, bueno, pues el que tengan un distintivo de marca, me parece que beneficia a las empresas, pero también a nivel de subvenciones, a nivel de luego poder recurrir a esas ayudas que se dan a nivel de comunidades o estatal, que tengan un premio, pero que tengan un premio ganado. Y ahí es donde yo entro también en las administraciones. Yo, perdona que no me he presentado, coordino las políticas de igualdad en la administración local aquí en Madrid y muchas veces lo que nos quedamos es en el que las administraciones no penalizan y no sancionan a las administraciones. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser premiadas cuando no lo merecemos y tenemos que ser sancionadas cuando no lo merecemos. Y a mí me gustaría que estos temas tuvieran también una repercusión económica o de alguna manera cuando se denuncian. Y también hablo de inspección de trabajo. Quiero decir que a veces llegamos a inspección de trabajo y parece como que estuviéramos hablando de marcianos. Entonces, no sé, quiero decir, sé que es mucho trabajo, pero me gustaría que de alguna manera, si lo tenéis planteado, si lo tenéis previsto, y nada más, y darte muchísimas gracias por tu intervención. Pues muchas gracias, Paloma. Pues, bueno, a ver, por partes. Por un lado, yo he hablado de la ley estatal de igualdad LGTBI, pero claro, es necesario seguir desarrollando las leyes autonómicas. Las 12 comunidades autónomas que ya la tienen que implementarlas, se va muy despacito en casi todas ellas, pero luego quedan, creo, 5 comunidades autónomas más que tienen que seguir trabajando, porque hay cosas a las que la ley estatal no llega. No es ámbito competencial suyo y efectivamente tienen que el mapa de España tiene que estar con los derechos LGTBI garantizados en todas las comunidades autónomas y además con las herramientas puestas para que se puedan garantizar en la realidad, no solo sobre el papel. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando para coordinar las diferentes leyes autonómicas con la ley estatal. Y luego, lo del distintivo, pues sí que lo hemos pensado. Y de hecho hemos estado en conversación con las compañeras del Instituto de la Mujer que llevan el distintivo de las empresas con buenas prácticas de igualdad de género y nos ha parecido muy interesante. Hoy por hoy, ahora mismo no tenemos capacidad de hacer algo parecido porque es un trabajo, quiero decir, que nos parece muy interesante abordar quienes estamos en la dirección general, por lo que decía que es una dirección general pequeñita. Pero la idea está en mente y bueno, podría estar en un futuro entre las ideas a explorar con más profundidad. No sé si te he contestado a todo porque he apuntado varias cosas y no sé si me he dejado algo, Paloma. Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, no tengo más palabras pedidas, por lo tanto, pues yo creo que, bueno, terminaremos aquí la jornada. Creo que, bueno, vamos a hablar de las repercusiones del COVID en el colectivo LGTBI, pero veis, nos hemos ido un poquito a darte tareas, Jesús, a dar tareas. Bueno, pues está muy bien porque yo tengo un montón de notas y me voy con muchas ideas. A esa dirección general, que además yo creo que es importante recordar que sois una dirección general recién nacida, que no os ha dado tiempo a trabajar cuando ya nos hemos visto inmersos en esta situación de alarma. Yo llevaba un mes en el edificio, estaba aprendiéndome para dónde llevaban los pasillos cuando me mandaron para casa, o sea que realmente es... Por eso, que os queda mucho trabajo en esa dirección general. Creo que además en todo lo que tiene que ver con la discriminación laboral, pues comisiones obreras y la FSC vamos a estar allí colaborando y peleando para eliminar toda la discriminación que pueda haber.
Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias, Jesús, por atendernos. Dale las gracias también a Boti y salúdale de parte de comisiones. Sí. A muchos y a muchas nos vemos el próximo día 2 de junio, que daremos una charla sobre delitos de odio con Isabel. Y pues nada, pues aquí terminamos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Pues muchísimas gracias a todas y especialmente a ti, María José.